Este vídeo es grosero y real, la edición es mala, es políticamente incorrecto. Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Érase una vez el progre. Muchas veces se habla de quién es la peor persona de la historia, que si fue Hitler, que si fue Stalin, que si fue Mao, que si fue no sé quién, que si fue Karl Marx. Yo voy a darme ahora mi visión de quién es el peor personaje histórico que ha habido jamás. No considero que los pensadores sean los peores personajes históricos, porque no son las ideas las que matan, sino que son las personas a llevar a cabo esas ideas, y realmente los pensadores, la mayoría son pues refritos de lo que había antes y son pequeños cambios del pensamiento anterior. No hay prácticamente ningún pensador que de golpe cambie absolutamente todo de la nada. Siempre se parte de algo o se juntan varias cosas para hacer algo. Lo que pasa es que no se suelen conocer estos puntos de partida, o se conocen mucho menos. Así que voy a mencionar una persona que realmente ha llevado a cabo algo, que realmente ha hecho cambios significativos en la historia mundial. Así que voy a hablar del endiosado Otto von Bismarck. Para mí el peor personaje de la historia, el peor ser que ha habido nunca. Vamos a conocer un poco la historia de Alemania y la historia de Otto von Bismarck y las repercusiones que ha tenido todo lo que ha llegado a hacer él. Otto von Bismarck, nacido en 1815, llegó a ministro de Prusia en 1862. ¿Y qué es lo horrible que ha hecho esta persona? ¿Y qué consecuencias horribles ha tenido la gestión que ha hecho? Vamos a ir una por una, vamos a analizarlo todo porque hay muchísimas cosas que son tremendamente horribles. Vamos a analizar la primera. La primera, y por lo que es famoso Otto von Bismarck, es por la unificación de Alemania, por la creación del Segundo Reich. Él llega a primer ministro de Prusia y decide que tiene que unificar todas las regiones relacionadas con Alemania o juntar la nación alemana en un mismo país. Así que se dedica a invadir las demás regiones y convertir de esas 39 regiones en una. Se hizo sin la consulta, evidentemente, de nadie. Esas regiones no querían ser invadidas y se hizo de forma violenta. Se hizo mediante guerras, e incluso guerras declaradas contra Dinamarca, Austria y Francia. Y eso no solo es un problema en sí mismo, no solamente esa guerra en sí es mala y ese autoritarismo es malo en sí, sino que la centralización del poder es horrible. En dos libros, uno de Jones, El milagro europeo, y otro de Jean Betzler, Los orígenes del capitalismo europeo, nos explican todas estas cosas y cómo importa que el poder esté muy dividido. Cuanto más concentrado esté el poder, más poder hay contra el ciudadano. Ojo, que lo que estoy defendiendo es que se divida el poder político, no el poder social. Que culturalmente la gente se separe y no se hablen unos con otros por nacionalismos y demás me parece una idea horrible. Pero el poder, cuanto más descentralizado y más dividido y más debilitado, mejor. Mejor para todo el mundo que esté bajo ese poder. De hecho, en esos libros se explica por qué Europa es tan rica como es actualmente. Y gran parte se explica por la división que ha habido en el poder históricamente siempre en Europa. Europa la conformaban 400 poderes políticos. 400. Y es una región relativamente pequeña respecto al resto del planeta, al resto de regiones, al resto de zonas. Europa, aunque sea muy importante a nivel internacional, realmente a nivel físico es pequeño. ¿Y por qué gracias a esta división del poder Europa ha prosperado mucho? Porque los dirigentes no pueden abusar de su poder, no pueden implantar sus propias medidas, son locuras a la población. La población cuanto más libre es, más próspera. Y cuanto más unificas el poder, más libertades puedes quitarle a la población. Por ejemplo, tema censura. Si hay 400 poderes políticos en Europa, es muy difícil que haya censura. Una región, un reino puede censurar algo dentro suyo. Lo que pasa es que como estará rodeado de otros reinos donde no coinciden en políticas, allí no habrá censura, por lo tanto podrá llegar perfectamente cualquier texto o cualquier idea desde el exterior. Sin embargo, China en su unificación pues consiguió pues todas las atrocidades. De hecho, el papel moneda nace en China. Y gracias al papel moneda, el poder central pues podía crear inflación, podía imprimir dinero de la nada, podía empobrecer a su población mediante impresión, que la inflación es un impuesto al ahorro. Es un impuesto que te quitan de tus ahorros para quedárselo el dirigente y la persona quien imprime ese dinero. Así que con esta descentralización te evitas muchísimos abusos del poder. Además de que hay competencia fiscal, competencia regulatoria. Todos los dirigentes lo que intentan es atraer capital, atraer inversión, atraer riqueza para poder tener una región más rica cada vez. Si no tienes esa competencia, puedes perfectamente abusar de tu población. Entonces, en el momento en que Alemania se unificó, por supuesto, el poder pudo abusar muchísimo más de su población. Bismarck empezó con la línea liberal que ya tenían esas pequeñas regiones, sin proteccionismo y sin trabas al comercio, ya que una región pequeña no se puede aislar del resto del mundo, ya que es inviable, y cuando consiguió obtener ese poder, estuvo un tiempo con ese liberalismo y ese librecambismo, pero lo que pudo impulsó el proteccionismo e impulsó el autoritarismo sobre su región. En 1879 ya tomó ese rumbo
conservador, proteccionista, en mala dirección, que supone el inicio de la socialdemocracia en Alemania, por así decirlo, a grandes rasgos. Ya que tenía mucha oposición socialdemócrata y de partidos de izquierdas, entonces dijo, para que lo hagan ellos, pues ya lo hago yo. Entonces se puso a hacer reformas socialdemócratas, como por ejemplo en 1881 presentó la pensión de jubilación y de invalidez, y en 1889 impuso el primer programa de seguro a la vejez estatal. Es decir, impuso la primera pensión de reparto del planeta. ¿Y en qué consiste esta pensión de reparto? En que a la masa productiva de ciudadanos que están trabajando se les quita un dinero y se reparte entre las personas jubiladas y el propio gobierno, claro. Entonces, impides que la población ahorre y lo que haces es simplemente pues manejar tú el dinero de tu población. Que además creas una sociedad dependiente de la pirámide poblacional. En el momento en que hay demasiada persona jubilada y demasiado poca persona trabajando, eso colapsa. Y estamos viendo el colapso del sistema de pensiones en nuestros días. Así que realmente Europa no es que tenga problemas demográficos, es que las políticas implementadas y empezadas por Bismarck necesitan una cierta población, una cierta estructura poblacional, porque están pensadas con eso. Por lo tanto, al salirnos de esa estructura poblacional, el Estado pasa a tener ciertos problemas, pero realmente en sí mismo Europa no tiene ningún problema de población. Son estas políticas las que han hecho que la pirámide poblacional o la columna poblacional en la que vivimos sean un problema. Así que ya llevamos varios problemas. La unificación de Alemania y de la pérdida de competencia fiscal, competencia regulatoria y demás. Guerras contra 3 países para conseguir esta unificación. Autoritarismo militar contra su población. Y sobre todo este gran aumento del poder central. Proteccionismo también. Y el sistema de pensiones que nos va a llevar al colapso. Pero aquí ya empiezan los problemas a gran escala, problemas a nivel mundial. Para empezar, Bismarck pues le apetecía tener colonias, no quería ser el único país de Europa que no tuviera, o quedarse en los pocos países de Europa que no tuviera. Entonces se puso a conquistar por el mundo lo que quedaba, que tampoco era una barbaridad, pero bueno, ciertos países fueron conquistados por este Segundo Reich. Conquistados militarmente, por la fuerza, causando muertes y causando de todo tipo de destrozos. Pero aquí llega ya el verdadero drama. El verdadero drama que supuso en Europa la unificación de Alemania y las colonias de Alemania, que fue esta guerra por las colonias, este afán de tener colonias, esta competencia proteccionista arancelaria con países de Europa, esta división de la ciudadanía, porque la que pones aranceles lo que haces es dividir poblaciones. Y cuando has dividido lo suficiente a la población de un país a otro, pues a la población le da bastante igual lo que le pasa al otro país, así que empezaron las guerras. La Primera Guerra Mundial llega después de un auge del proteccionismo bestial. Y uno de los grandes implicados en la guerra mundial, evidentemente, fue Alemania. Evidentemente, esta guerra mundial es imposible que hubiese pasado tal y como la conocemos con una Alemania dividida. O sea, Prusia no tenía capacidad militar ninguna para hacer esta guerra mundial, evidentemente. Pero bueno, la guerra mundial acabó. Y Alemania seguía unificada y pagando todos los desastres de la guerra mundial, pagando todas las reparaciones de guerra. ¿Y qué pasó con esta Alemania unificada después de la Primera Guerra Mundial? Pues bueno, ya conocemos bastante la aparición de Hitler en esta Alemania unificada y la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, la unificación de Alemania pues supuso, además de todo lo mencionado anteriormente, colonización, imperialismo y 2 guerras mundiales. Así que Otto von Bismarck apuntaba maneras y las consecuencias de lo que hizo tuvieron muchas repercusiones. Y ya acaba aquí. ¿El nazismo es la gran tiranía que viene de esta unificación de Alemania? No, es que todavía quedan más cosas, todavía hay más problemas que ha causado Otto von Bismarck. Pero nos tenemos que remontar a la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, Alemania y sus aliados se enfrentaban a Francia, Reino Unido, Rusia, la Rusia imperial, la Rusia de los zares, que evidentemente veían que había algo. Veían que había unos problemas internos en Rusia y los alemanes quisieron aprovecharse de ello. En febrero de 1917 en Rusia hubo una revolución de toda la oposición a los zares y metieron a los zares en la prisión. Más adelante hicieron una protodemocracia y que esta de protodemocracia mantuvo la guerra. Esta protodemocracia seguía en guerra y esto pues no sentaba demasiado bien a Alemania. Todo esto también lo explico en la historia de Rusia en Érase una vez el progre, en los zares, Lenin y todo esto. Allí lo hablo más extendido, aquí hago un pequeño resumen. ¿Qué pasó desde Alemania? Esta Alemania unificada, ¿qué estrategia tuvo? Pues cogió a Lenin, que vivía en Suiza porque estaba exiliado, y lo llevó a Rusia como un germen que destruyese el orden en Rusia. Además de eso, financió todo el partido bolchevique para evitar que Rusia estuviese en la guerra y lo consiguió. Así que, por culpa de Bismarck, por culpa de
de las implicaciones que tuvieron las medidas de Bismarck, de unificación y todas estas cosas, no solamente tuvimos las dos guerras mundiales y el nazismo, sino que además tuvimos la Unión Soviética, porque si no se hubiese financiado el partido bolchevique y no se hubiese llevado a Lenin a Rusia, no se hubiese podido dar el golpe de estado bolchevique que se dio contra la protodemocracia que se estaba gestando en Rusia, y no podría haber habido la tiranía de la Unión Soviética. Todo esto es historia ficción, ¿vale? Pero se ven las raíces de todas estas cosas. Así que por todos estos motivos, yo considero que Otto von Bismarck es la peor persona que ha existido en el planeta. ¿Qué opináis vosotros? ¿Quién es la peor persona del planeta? ¿Quién consideraríais que es la peor persona del planeta? Quizá me decís a alguien que es todavía peor y puedo hablar de él. Pues sería muy interesante. Así que bueno, espero que os haya gustado. Espero que os guste que hable de historia, de cosas de los progres, de ideas de la libertad y de otras muchísimas cosas. Y si es así y quieres que esto dure, que siga yo aquí al pie del cañón, colabora en Patreon, colabora en PayPal, porque es triste vivir de donaciones, pero más triste es vivir de subvenciones. O si no, dale me gusta, comparte, habla de esto con quien conozcas. Un saludo y nos vemos. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, tome la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.